Básicamente esta sesión, pues, como bien mencionó Alejandro, tiene la intención de dar respuesta a lo de la carta de invitación. Antes que nada, pues comentarles que no habíamos hecho una sesión informativa en virtud de que, bueno, habían las asociaciones civiles que habían tenido alguna duda, pues se habían acercado directamente a tener esta plática en lo particular, porque bueno, porque cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Obviamente la atención siempre va a ser personal, porque no, aunque todas son donatarias, pues no todas tienen los mismos aspectos fiscales, contables que atender, pero sobre todo que no todas siguen la misma norma contable que se sigue en este caso, ¿no? Por ese motivo es que no hay una presentación como tal, sino que vamos a adentrarnos directamente a lo que marca la ley en este sentido. ¿Por qué? Bueno, a todos nos van a surgir dudas si somos o no somos sujetos obligados de este tema. La mayoría pues me ha dicho que se considera que no son sujetos obligados. Sin embargo, hay que recordar que la contabilidad electrónica es una obligación que tienen todas las asociaciones civiles. Todas, nada más que las características entre una y otra cambian. Todas las asociaciones tienen que llevar, una contabilidad como tal, pero el catálogo electrónico es exclusivo para ciertas personas morales. Ahorita voy a pasar un documento que se llama infografía, que es de donde vamos a partir para determinar si somos o no somos sujetos obligados de esta presentación. Creo que a la mayoría de los que están aquí les llegó la carta de invitación. Aquí, como les decía, más que nada es el tema de si somos o no somos sujetos obligados, porque a la mayoría les van a surgir las dudas. De aquí me gustaría, digo, somos poquitos, creo. Déjenme ver, somos 38 personas que están conectadas. Me gustaría que me dijeran en el chat quiénes sí tienen un contador que les apoye con este tema. Más o menos cuántas serán, no sé, unas 10, 15 de todas las que están. Les pregunto porque hay quienes realmente nada más hacen sus ingresos, sus egresos y facturan en la plataforma, pero no llevan una contabilidad en forma. Sí, sí, buenos días. Aquí en Radio María sí llevamos la contabilidad como tal. ¿Perdón? Aquí en Radio, ¿Alfredo? sí, buenos días. Aquí en Radio María sí llevamos la contabilidad como tal. Sí la llevan, pero no la llevan electrónica. Sí, sí, así es. Ok, También, ¿cuántos rebasan los 2 millones de pesos? ¿cuánto, perdón? ¿Cuántas personas rebasan los 2 millones de pesos? ¿A qué se refiere, licenciada? ¿A Con los donatorios? ingresos, con No, pues, ingresos. no, aquí sí los rebasamos. Ok, bueno, usted sí sería sujeto obligado, Así porque es. esta cuestión es solamente para aquellas personas morales denominadas donatarias autorizadas que rebasen los 2 millones de pesos en conceptos de ingresos o por Así es. donativos, como nosotros lo querramos ver. ¿Por qué? Bueno, porque el SAT nos da la facilidad de que nosotros podamos eh, llevar, digamos, la contabilidad a través de los medios que para esos efectos el SAT nos dio a disposición. ¿Qué es esto? Hay una aplicación, no sé si la mayoría lo conozcan, se llama Mis Cuentas, y adicional a esto también podemos facturar desde el portal. Entonces, en esta infografía que tenemos aquí nos dice que la contabilidad electrónica es el registro de las transacciones en medios electrónicos con los que cuenta el contribuyente y que nos hace llevar a través del buzón tributario. Ahora bien, usted, Alfredo, como si rebasa ese monto, pues usted sí es un sujeto obligado y ahorita lo vamos a ver por qué. Sí, Aquí nos dice, ajá, de hecho, desde un principio lo he hecho y subo la balanza de comprobación y todo al SAT. así es porque usted sí es un sujeto obligado. Aquí nos dice, ¿quiénes no están obligados? Las personas morales, entidades federativas, municipios, sindicatos, sindicatos obreros, entidades de la administración pública paraestatal, no están obligados a llevar contabilidad electrónica, excepto cuando realicen actividades empresariales. Ustedes si lo ven ahí, ahí nunca nos dice asociaciones civiles, no lo dice en el segundo párrafo. Nos dice las sociedades, asociaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles que hayan percibido ingresos en una cantidad igual
o menor a 2 millones de pesos. Y las asociaciones religiosas, siempre y cuando registren sus operaciones en mis cuentas. Y aquí está la excepción, ¿sí? Aquí es donde dice, siempre y cuando realices tus operaciones en mis cuentas. Si tú llevas una contabilidad independiente y no estás utilizando mis cuentas, entonces podríamos decir entonces que si eres un sujeto obligado de contabilidad electrónica. No sé si hasta ahí estamos claros con ese tema. Si tienen dudas, como somos poquitos, podemos hacer el uso de la voz. Dos preguntas, Mariana. Sí. Dice aquí cuando registren sus operaciones en mis cuentas, ¿Sí? pero en algunas ocasiones tú nos has mencionado que el registro en mis cuentas es exclusivamente para registrar operaciones que no estén amparadas con un CFDI, ¿verdad? Si todos los ingresos por donativos están amparados al 100% con su CFDI, entonces no es necesario registrar operaciones en mis cuentas. ¿Es así? Ok. Ojo aquí. La ley de repente es muy interpretativa y ahí tenemos muchas deficiencias. En esta misma ley, en la regla miscelánea fiscal, sí nos establece que cuando ya registramos nuestras facturas, digamos que ya hicimos nuestra factura en el portal, se toman como ingresos contabilizados. Eso nos dice la ley. Pero según esta reforma o según esta infografía nos dice, no, además de haber hecho tu factura, tendrás que llevar tu contabilidad en mis cuentas. Y ahí es donde podemos caer en esa, por así decirlo, van a decir, ¿para qué utilizo mis cuentas? Si al final de cuentas nada más es un registro de ingresos y egresos. Ese es el tema. O sea, aquí si yo estoy facturando desde el portal, obviamente estoy capturando mis ingresos y mis egresos porque estoy timbrando mi nómina o estoy timbrando todo lo que estoy sacando o contabilizando, lo estoy facturando, o sea, todo lo facturo. ¿Sí me explico? Porque en mis cuentas solamente te toma en cuenta o en consideración los ingresos y los egresos. Y a la hora de facturar, pues ya lo tendrías. Pero según este aplicativo o según esta infografía que nos manda el SAT, sí nos dice, nos da a entender que debemos de llevarlo en las dos aplicaciones. Insisto, la ley es interpretativa. Por eso con algunas instituciones que yo he tenido la plática, les dije, a ver, ¿por qué? Les voy a explicar. Yo pregunté directamente al SAT cómo podía yo darles esta explicación a ustedes. Pedí una asesoría, pero no me la quisieron dar. ¿Por qué? El Código Fiscal de la Federación establece que la gestión de negocios no existe. Entonces, cada contribuyente tiene que llamar y preguntar si tiene dudas. Porque yo lo que quería dejar en claro con ustedes es, para mí, de manera interpretativa, es si yo tengo que registrar en mis cuentas nada más ingresos y egresos, pues ya lo estoy haciendo al llevar mis CFDIs o al timbrar mis CFDIs desde la plataforma. Y la resolución miscelánea fiscal me dice, se tomarán como ingresos ya efectivamente registrados. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, lo que yo les he aconsejado a la mayoría es, como yo no lo puedo hacer por ustedes, mi recomendación es, envíen una solicitud a través de mi portal de un caso de aclaración y decir, oye, mira, conforme a lo que establece la resolución miscelánea fiscal, estoy buscando el número porque ahorita se me olvidó cuál es ahí disculpen, es la regla 2.8.1.2, es la regla miscelánea fiscal de la que estamos hablando. Ahí me dice que dice, una vez que se hayan ingresado a la aplicación las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, capturarán los datos correspondientes a sus ingresos y gastos. Asimismo, dichas personas podrán emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. Y luego dice, los ingresos y gastos amparados por un CFDI se considerarán registrados de forma automática en la citada aplicación. Entonces, Sí ahí ya me es. está diciendo que pues ya están, o sea, no lo entiendo, ¿sí? Yo pedí esa asesoría, pero no me la quisieron dar, porque yo quería clarificar como abogada, no como contadora, decirle, oye, la ley es interpretativa y yo entiendo esto, entonces tú clarifícame. Pero como no me lo quisieron dar a mí por no ser la persona interesada, por así decirlo,
porque yo no tengo un RFC de contribuyente de donatario, Sí. yo les recomiendo que ustedes envíen a través de un caso de aclaración o a través de una orientación del SAT, envíen ustedes una orientación en donde digan, oye, conforme a lo que me establece la regla miscelánea fiscal para 2021, 2.8.1.2, me dice que yo como donataria estoy exento o no exento, no soy un sujeto obligado de llevar contabilidad electrónica en estos términos. Sin embargo, me llegó una carta de invitación en el que debo de presentar mi contabilidad 2018-2019. Yo no rebaso los 2 millones de pesos. Yo capturo todas mis facturas dentro de este mismo aplicativo. Aún así, tengo que registrar por separado el ingreso y el egreso en mis cuentas y ya ellos nos tendrán que dar una respuesta. ¿De qué manera nos sirve esto? Fíjense que el SAT es un poquito duro con ese tema y ustedes lo saben, y más los que han estado multados. Entonces, si yo tengo un precedente de que, a ver, yo no fui omiso, yo pregunté, porque yo tenía mis dudas, porque la regla me dice una cosa que no queda muy claro, que queda interpretativo, pues entonces tú me tienes que dar respuesta. Dependiendo de la respuesta que nos dé la autoridad, nos va a generar un documento que sea en sentido positivo o negativo, nos va a servir si nos tenemos que defender ante una sanción administrativa que nos imponga el SAT. Por eso, esa es mi recomendación. Insisto, la ley siempre va a ser interpretativa, pero la autoridad tiene la obligación de contestarme un caso de orientación. Si tenemos dudas de dónde puedo fundar y motivar, en el Código Fiscal de la Federación, ahorita no traigo el artículo, pero se los mando, nos dice que la autoridad fiscal está obligada a darnos respuesta a nuestras consultas. Entonces, ahí es donde podemos decir que existe esa duda. No sé si con usted lo platiqué por teléfono directamente. Recuérdeme su nombre. Sí, Francisco Javier. Francisco Ajá. Javier, sí, fue por el correo electrónico. Y sí, me hiciste una sugerencia muy atinada de hacer una aclaración a través de mi portal, lo cual hice. Y pedí una instrucción al SAT indicándole lo que acabas de decir precisamente, que somos una asociación que no superamos los 2 millones en términos anuales, ¿verdad? Debo entender. Es correcto, No, sí. no superamos los 2 millones de ingresos por donativos, no tenemos ningún otro ingreso y todos al 100% están facturados en CFDI y damos por entendido que ante esta situación no estamos obligados a presentar la contabilidad electrónica, ¿verdad? Y pedí que me contestaran, no me han contestado. No sé si la autoridad tenga un plazo para Si que hay me plazos, conteste. si hay ¿Sí? plazos, son los plazos de 10 días y en su caso la autoridad puede dar una prórroga, pero cuando va a pedir la prórroga, él te tiene que avisar. A través del mismo portal te dice, en virtud de que su solicitud no ha sido atendida, solicitamos una prórroga. En Ajá. dado caso de que no, nos vamos a tener que ir a lo que es la ley del procedimiento administrativo, en Ajá. donde la ley dice que la autoridad tiene la facultad del silencio administrativo. Este silencio es después de 40 días. Si en 40 días no nos dan respuesta, nosotros lo vamos a tomar como una negativa ficta. ¿Qué es esto? Efectivamente. Una El que calla negativa ficta. otorga, en pocas palabras, ¿verdad? Así es. Entonces, Ujú. al existir una negativa ficta, nosotros podemos entender entonces que mi solicitud no fue atendida, por lo tanto, la razón la tengo yo o la razón me asiste. Y eso nos va a servir por si tenemos que llevar un procedimiento administrativo ante una autoridad fiscal. La negativa ficta puede ser en ambos sentidos, ¿verdad? De acuerdo a la ley del procedimiento administrativo, puede ser una afirmación ficta o una negativa ficta, ¿verdad? La Según el caso. diferencia es que la autoridad fiscal federal solamente atiende lo que es el artículo 40, que es la negativa ficta, porque no te puede dar en afirmación. Es decir, la ley del procedimiento administrativo generalmente atiende procedimientos en índole estatal. Es decir, si usted va y pide una licencia de construcción, las licencias son municipales, las atiende el municipio, por lo tanto, se considerará como una afirmativa ficta, pero en materia federal generalmente lo atienden como una negativa. Ok. Efectivamente, dependiendo del caso, pero generalmente en el estado, si nosotros nos apegamos a la ley del procedimiento administrativo del estado de Jalisco, no Sí. lo toman como una
puede ser afirmativa, negativa ficta, o en su caso, si mi proceder fue en sentido positivo, entonces podría ser una afirmativa ficta. Así es como Sí, medio to- raro, pero es dependiendo la naturaleza del acto del que estemos hablando. y dependiendo de la semántica de la pregunta, ¿verdad? ¿Es También. correcto? También Ujú, eso tiene que ver, pero como claro. mi pregunta va en sentido afirmativo, no en Ujú, sentido negativo, en donde yo le digo, oye, confírmame que yo soy un sujeto obligado, entonces puede tomarse que si no me contesta es una negativa ficta. de Es decir, acuerdo. que no estoy obligado. Y son 40 días, ¿verdad? El plazo para Según lo que considerarlo la vida. establece el procedimiento administrativo, sí. Sí. Transcurridos los 40 días, ¿tenemos todavía que hacer algo, algún procedimiento o ya damos por atendido? Yo le sugiero porque la autoridad desde el 2020 se puso muy quisquillosa diciendo que tenemos que atender todas las cartas de invitación. Sí, Yo así les es. sugiero que hagan una siguiente aclaración en donde digan que derivado de la primera solicitud, que no fue atendida, entonces solicitan de nueva cuenta se dé una respuesta en un caso Una, de aclaración. una En, segunda aclaración. en una segunda aclaración. En dado caso que no, ya se puede iniciar un procedimiento de queja ante el SAT. Bien, Sí, bien, porque yo siempre les digo que nos vayamos por la vía amigable. Siempre hay que tratar de negociar con la claro. autoridad, siempre hay que tratar de tener la vía pacífica. Pero en Ujú, dado caso que no, pues ya nos vamos a un recurso de queja. Y en dado caso de que nos quieran sancionar, pues nos tendremos que ir por una vía contenciosa. bien. La aclaración que yo solicité fue derivado de que en el buzón tributario recibimos la invitación, ¿verdad? Como lo has mencionado, como muchos lo hemos recibido, ¿verdad? Y cuando te llega una invitación y tú consultas tu buzón en mis expedientes y ahí viene, ya la consultas y queda registrado en la parte inferior de que tienes pendiente de atender esa invitación, ¿sí? Eh, y ahí se van quedando, ¿sí? Sin embargo, en una siguiente consulta que hago al buzón tributario, ya no aparece ahí registrado como si estuviera pendiente de resolver. Ya no Ah, está. no, lo que pasa que cuando usted la tiene, más bien es al revés. Cuando usted la tiene pendiente de revisar. Y una vez que se pasa a la parte de abajo del buzón tributario, ahorita vamos a entrar. Ahorita vamos a entrar a una, nada más estoy tratando de descargarla. Bueno, se las voy a mandar la resolución miscelánea fiscal. Sí, La regla se las voy a mandar a quien me dé respuesta de la evaluación. Que digo, sí, ni es tanto ni la evaluación, es para tener sus correos ahí en firme. Pero bueno, sí. se las hago llegar con la regla para que ustedes la puedan ver y Ujú. entendamos un poquito más de lo que estamos platicando. No sé si alguien más tenga alguna duda de lo que estamos hablando en este momento. ¿No? Yo mismo, Mariana, pero al rato quizás estoy cambiando de tema con la nueva miscelánea para el 2022, ¿verdad? No sé si las asociaciones civiles vayan a encajar en esta nueva, ¿cómo le llaman? La confianza, el régimen de confianza, ¿verdad? Que se va a establecer Que acaba de para. publicarse ayer apenas, de hecho, si mal Así no es, ayer, recuerdo. en noviembre creo que se va a autorizar, no sé muy bien las fechas, pero Ujú. si eso fuera así, no Ayer, sé cuál. si mal no recuerdo, ayer entró, no entró, pero se hizo público lo que es el régimen de confianza. Le voy a ser bien sincera, sí lo revisé, pero todavía no leo toda la normativa Sí, porque estoy leyendo las reformas que ya publicó el Senado como propuesta de modificación para la ley del ISR, que así esas son es, las que nos atañen como en una primera instancia. claro. Ahí, bueno, yo hasta el momento no he visto alguna que vaya para las asociaciones civiles y creo que nos dieron con todo en 2021, así es que difícilmente van a poder modificar mucha normativa para 2022. Sin embargo, eh, ahora sí que el régimen de confianza, por lo poco que he leído, hay que entender muy bien las implicaciones que tiene, porque no sé si ustedes recuerdan que hace poquito querían homologar los directivos de las asociaciones civiles a servidores públicos y eso nos generaría otro tipo de problema, por eso se habla de un régimen de confianza. Claro. Entonces hay que leerlo, hay que estudiarlo más a fondo, creo que no es un tema que ahorita
podamos discutir hasta que también su servidora lo lea a fondo, y yo creo que será también materia de una conversación que tengamos a futuro. Sí, sería Entonces, verlo en su momento. Sí. es correcto. Porque veo ahí que quien se inscriba en este régimen estará exento de la contabilidad electrónica, no va a ser necesario. Claro, en principio va muy dirigido a personas físicas con ingresos que no superen, creo que los 600,000 o algo así, y personas morales también, pequeñas personas morales, y a los que están en el RIF que pueden pasar a este régimen, ¿verdad? Y nada más de esas personalidades habla, ¿verdad? Por el De momento. momento, pero hay que ver si también vamos a poder ser sujetos como asociación civil, Así es. porque sí también hay que dejar muy en claro, hay muchas personas morales del título 3 que ni siquiera llevan una contabilidad como tal, o sea, ya ni siquiera electrónica, o sea, una contabilidad en forma, Sí, según no lo establece el Código Fiscal de la Federación. sí. Pero insisto, será materia de otra reunión en la que podemos platicar una vez que también su servidora analice más a profundidad la normativa. De acuerdo, Mariana. ¿Habrá alguien más que tenga Gracias. alguna duda? De nada. Sí, Mariana. Dígame. Hola, Judith de Mi Pequeña Familia de Sayula, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, una pregunta, por ejemplo, en el caso de nosotros, ha habido años que sí estamos arriba de los 2 millones, por así decir, y que estaríamos obligados, pero por ejemplo, a mí me llegó invitación de 2019-2020 y yo esos años, sobre todo el año pasado por pandemia, no rebasé. Entonces, Ajá, pero acuérdense que aquí una vez que caes en un supuesto ya estás obligado para siempre. O sea, ok, vamos a no decir, importa si un año sí y otro año no, ¿no? esa es la triste, sí, porque al final de cuentas, Ok. una vez que ya caes en ese supuesto, después ya eres obligado todo el tiempo. Y perdemos esa facilidad administrativa, por así decirlo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno que no lleve contabilidad? ¿Alguno que haya recibido menos de 2 millones y sí esté llevando contabilidad? ¿Nadie? Yo tengo una pregunta, Mariana. El total, Sí. bueno, tus ingresos, el total de tus ingresos incluye tus donativos en especie también, ¿verdad? O sea, son las dos, los ingresos son tanto los económicos como los de especie. Y sobre el total de lo que te sume todo, sobre eso ya entras en el 2,000 o no, ¿verdad? En los 2 millones, ajá, porque miren, aquí esa pregunta está interesante porque muchos no me contabilizan lo que son los donativos en especie y son cuestiones que sí se deben de llevar porque igual se tiene que emitir una factura a valor de mercado de las mercancías que recibimos o al valor que se le dé en su caso, porque en este caso acuérdense que el no facturar ciertas mercancías, ciertos ingresos o ciertos donativos es una causal de revocación a partir de 2021. Entonces, si no estamos facturando eso, pues no, debe de entrar con un valor de mercado o con un valor dependiendo si son mercancías en destrucción, si son mercancías, son medicamentos. La ley del ISR y el Código Fiscal de la Federación en su artículo 40 del Código Fiscal de la Federación y en el 29A correlativo al Código Fiscal de la Federación también nos mencionan las características que deben de llevar los FDIs, pero también nos hablan de cómo debemos de hacer la descripción de las mercancías que nos donan. Y en ese caso, de los donativos en especie, cuando hagamos la descripción, también nos dice que además de la descripción, deberemos de darle un valor de mercado a la mercancía que estamos recibiendo. Entonces, es importante que atendamos también esas particularidades. Muchas gracias. De nada. Estoy tratando de entrar al buzón tributario de esta persona que amablemente luego me prestan para las contraseñas y eso para poder hacer poder mostrarles porque yo tengo pues un registro federal de persona física y el buzón tributario es igual, pero de repente sí me gusta que veamos cómo se ve nuestro buzón. De repente habemos muchos que ni siquiera sabemos entrar al buzón y esto es bien importante. Yo les voy a decir una cosa, en últimas fechas he tenido muchísimas personas que las han multado, muchísimas asociaciones civiles, y la verdad es que se me hace bastante triste porque a pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos en transmitirles un poquito de lo que
de lo que debemos de estar cumpliendo. De repente, entiendo que ustedes se dedican más, o el corazón de ustedes es lo operativo, de la mayoría de los que estamos aquí. Y dicen, oye, yo le pasé mi RFC, mi contraseña y todo a mi contador. Algunos fallecieron, algunos de plano se fueron, otros desatendieron, y vienen las personas que se dedican a la operatividad, vienen y dicen, oye, fíjate que estoy multada. Y son unos multononones, pero olvídense, ¿no? De que a lo mejor haces un esfuerzo y pagas. El problema es que ustedes dejan de ser donatarias, hay que hacer modificaciones del acta, hay que volver a mandar la solicitud. Entonces yo los invitaría a que siempre tengan una copia de su e-firma y su contraseña, independientemente de que se la den a su contador. Recuerden que esto tiene una vigencia de 4 años, hay que estar al pendiente. Quienes esté próxima a vencerse su e-firma, por el tema de la pandemia, el SAT nos dio una facilidad administrativa y la podemos renovar también las personas morales a través del aplicativo de Certisat o Certifica, como le quieran llamar. Es lo mismo, es un aplicativo que podemos descargar, y como persona moral también nos permite estar haciendo digamos, esa actualización de nuestra e-firma, para que no nos quedemos sin ella y no poder acceder al buzón tributario. Si tienen dudas, por ahí yo tengo, creo que un video, si mal no recuerdo, voy a revisar con Alejandro, en donde les dijimos cómo entrar al buzón tributario para quien no sepa. Pareciera algo muy sencillo, y la verdad es que a veces, aunque parece así como que, digo, no es que yo diga que ustedes no lo saben, pero si por ahí hubiera alguno que esté incursionando en este tema o que de verdad no lo sepa, pues igual ahí están los videos para que puedan ingresar y puedan estar consultando. Porque me ha pasado muchos que vienen y me dicen, oye, Alic, pero es que fíjese que yo no sé quién abrió el buzón tributario, y resulta que ni siquiera saben que la autoridad fiscal tiene la facultad de notificarte, y si tú en 5 días hábiles no revisas esa notificación, de ellos mismos la apertura con vamos a decir, lo dan por notificada, pues, y a partir de ahí empiezan a correr nuestros términos. A ver, ¿quién quiere hablar ahí? Veo a alguien levantó la mano, adelante. La persona que levantó, María Idalia. A ver. Sí, licenciada, buenos días. Oiga, fíjese que yo me he encontrado con una duda. Me manda a mí el SAT, me manda a buzón tributario que actualice mis métodos de contacto. Ya los actualizo y los envío, y a la semana, a los 15, 22 días, me vuelve a mandar el mismo correo. ¿No sabe usted qué es lo que puede estar pasando ahí? ¿O hago caso omiso, o qué es lo que recomienda usted que hagamos? A ver, lo que pasa es que hay también notificaciones recurrentes. No debemos de perder de vista que una cosa es una carta de invitación y una cosa es una notificación. Entonces, para mí, desde lo que marca el buzón tributario, actualización de medios de contacto son notificaciones o comunicados, que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, es parecido. Las notificaciones sí tienen un efecto administrativo, los comunicados no. Es como una comunicación general en donde te dicen, no te olvides de actualizar tus medios de contacto. Si usted ya lo hizo y no tiene nada que seguir actualizando, puede actualizarlo o puede no hacerlo. Generalmente la autoridad lo hace porque muchas de las impugnaciones que la autoridad se lleva es por ese tema de las notificaciones. Es decir, cuando yo he tenido algunas asociaciones civiles que han sido multadas, quiero dejar bien en claro esto. Mariana García y la Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación son un ente estatal que se dedica a dar una asesoría estatal. Nosotros no podemos ir más allá en materia de nulidad de notificaciones o nulidad de actos administrativos en materia federal. Sin embargo, yo sí les doy una orientación del conocimiento que su servidora tiene en cuanto a cómo podemos solicitar una nulidad de una multa. Es decir, si a ti te multaron, yo te digo, oye, funda y motiva en esto, tu escrito debe llevar esta característica, bla, bla, bla. Bueno, mi comentario va enfocado a que, por ejemplo, si tú no tienes actualizados los medios de contacto, la autoridad fiscal dice, oye, yo te notifiqué, en el correo que tú tenías, te notifiqué. Por lo tanto, te das por sabedor de que de que tenías esa
digamos, notificación para que actualizaras tus datos. Si no la atendiste es tu tema. ¿Por qué? Porque muchas de las nulidades de las multas nosotros las rebatimos con eso, con ese argumento, diciéndole, a ver, ojo, tú me notificaste. Sí, tú me notificaste, pero yo nunca abrí el buzón tributario porque al final de cuentas el que dio por notificado el acto después de 5 días fuiste tú. Por lo tanto, me estoy yendo a una nulidad. Oye, pero es tu obligación. Sí es mi obligación revisar, pero tu obligación es notificarme de manera personal. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que es importante que el SAT esté haciendo el recordatorio porque muchas de las nulidades o los contribuyentes ganamos esas sanciones administrativas precisamente porque rebatimos que la notificación no fue hecha de la manera adecuada. Por eso es que están a cada vez, oye, actualiza, para ellos tener herramientas de negarnos la nulidad de los actos que emiten. ¿Sí? No sé si me explico. Esto ya es más materia fiscal, es más materia legal que materia de contribuciones, pero más o menos por ahí va enfocada. Ok, muchas gracias. De nada, Lucila, adelante. Dígame, la escucho. Gracias. Buenos días. Una disculpa porque tenía problemas con el audio y no alcancé a escuchar respecto a lo de las notificaciones que están llegando al buzón tributario con lo que tiene que ver de la contabilidad electrónica. A nosotros nos llegó esa notificación y nos solicitan el año 2019 y 2020. La donataria es autorizada, pero no, nosotros no llegamos a los 2 millones, ¿verdad? Qué bueno sería. Son 25,000 pesos, 30,000, pero el año pasado que recibimos un donativo del gobierno fueron 50,000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que debo de hacer? Porque nosotros estamos emitiendo los FDI con un PAC autorizado, no a través de mis cuentas. Entonces surgió mi duda, si debo de hacerlo a través de mis cuentas o estaría duplicando la información. Entonces no sé, ahí quisiera que me orientara, por favor. Sí, Lucila, era lo que veníamos platicando en una primera instancia y no tengo inconveniente en repetirlo. La autoridad fiscal deja un poco interpretativo ese tema. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es, si ustedes lo están haciendo a través de mis cuentas, o sea, háganlo ahí porque al final de cuentas son ingresos y egresos lo que tenemos que contabilizar. Aunque usted se esté llevando su, digamos, timbrando todos los FDIs a través del portal del SAT, el SAT nos deja como interpretativo porque nos dice, a ver, eres una persona no sujeto, no obligado, si lo haces a través de mis cuentas, pero la regla miscelánea fiscal 2.1.8.2, si mal no recuerdo porque siempre se me olvida, nos dice, ahorita se las voy a mandar igual, para que la tengan, se los voy a marcar y todo para que tengan cuál es la regla de la que vamos a hacer el caso de aclaración. Ustedes igual les hago la recomendación de que hagan un caso de aclaración a través del portal del SAT y le digan, conforme a lo que dice esta regla, me dice que yo soy una persona que no rebasa los 2 millones de pesos y que mis ingresos y egresos por el simple hecho de estar facturados en el portal del SAT ya se toman como ingresos contabilizados. Aún así, ¿tengo que hacerlo a través de mis cuentas? Esa es una pregunta que ustedes tienen que hacer, porque si lo vemos desde el lado literal totalmente, me dice, haz tus FDIs desde mi portal, pero también contabiliza en mis cuentas. Si lo vemos desde la literalidad, pero si atendemos la interpretación de la norma, me dice, con que tú ya hayas facturado, ya están como contados o como ingresos ya en firme. ¿Sí me explico? Y egresos en firme. Para mí también sería lo que usted dice, una duplicidad. Pero como el SAT lo deja muy abierto, por eso les digo que hagan la consulta de aclaración, porque yo no puedo hacerlo por ustedes. A mí no me dieron la información, yo pregunté. Entonces, si gusta igual que su contador se contacte directamente conmigo y lo platicamos y le digo cómo era el caso de aclaración. ¿Sí? Adelante, Lorena. Yo quiero preguntarte si para sacar por primera vez la e-firma también se puede hacer por medio de la aplicación Certifica o nada más es para renovar. No, solamente para renovaciones, porque acuérdense que la primera vez nos toman las huellas y nos toman el iris. Entonces, una vez que ya la tenemos,
ya lo podemos renovar a través del aplicativo de Certisat. Es solamente renovaciones, para la primera vez no, pero acuérdense que el viernes pasado salió una nueva aplicación para citas del SAT. Aparentemente nos están agendando ya de mejor manera, entonces verifiquen a ver si ahorita hay citas. Según en la mañana me ayudó a revisar mi compañera, había citas en la mañana, creo, la verdad no sé. Okay. Uh-huh. Pero revisen ese nuevo aplicativo. Es un Muy nuevo bien. aplicativo que salió. Uh-huh. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces aquí ya vamos a ver lo que estábamos hablando ahorita del buzón tributario. Miren, cuando les llega la primera notificación, nos dice pendientes, por ejemplo, aquí. Pero cuando ya se toman en firme, ¿me ayudan con su micro, por favor? Okay. Perdón, ya cuando llegamos aquí a notificaciones y vemos en notificados, aquí sí me dice, o sea, cuando ya se toman por notificados, quiere decir que estas ya se dieron por leídas, ya sea que la autoridad las abrió, o sea, que decir, las dejó por notificadas, o que nosotros mismos las habilitamos. Y Perdón, aquí podemos... es que, pero no cambia la imagen. ¿No lo estás desplegando? ¿no cambia? Perdón. A ver, déjenme checar. Ok, sure. Ahí está. Creo que ya, ¿verdad? Sí, gracias. Ah, sí. Ok, les decía entonces, aquí están las que están pendientes. Si ustedes se fijan, aquí en pendientes esta persona o este contribuyente tiene 0 notificaciones pendientes. Estas son las notificaciones, porque en este apartado del buzón tributario, nosotros podemos encontrar diferentes tipos. Vamos a encontrar mis documentos, mis notificaciones y mis comunicados. Ahorita estamos hablando de mis notificaciones, que son cuando nos hacen de conocimiento un acto administrativo en firme. Ahí nos llegan actos ya definitivos, por así decirlo. Cuando yo me voy, por ejemplo, a notificaciones, aquí me aparece desde que yo tengo que hacer a lo mejor atender un requerimiento, pero ya es un requerimiento. Estos sí tienen una atención prioritaria, por así decirlo, porque nos dan un plazo de atención. Aquí es, por ejemplo, cuando nos dicen, oye, ya fuiste autorizado como donataria, o el acta constitutiva que subiste para actualizar tus datos no reúne el requisito, te doy 10 días para que lo subas. O, por ejemplo, oye, me subiste un documento de acreditamiento de tus actividades o tu reconocimiento, pero ¿qué crees? No es el idóneo, te doy 10 días para que me des respuesta. Si se fijan, aquí ya tiene lo que son esos actos que sí son, vamos a decirlos, para mí son punitivos o coercitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que son obligatorios de respuesta. Y nosotros aquí podemos ver el aviso de notificación, que es donde nos dice la autoridad, oye, yo te dije que tenías que cumplir y aquí está fundado y motivado. El acto administrativo, que es donde nos dice, yo te estoy pidiendo que me mandes estos documentos con fundamento y con base a esto y esto y esto, ¿no? O te estoy notificando en este caso que ya eres una donataria autorizada, que ya los puedes recibir. Y el otro es el acuse de notificación, en donde al momento que tú lo abres, se genera una cadena digital y dice, yo me doy por enterado que el contribuyente lo abrió y a partir de ese momento empiezan a correr los plazos que le doy para que me dé respuesta o no me dé respuesta. Entonces, es importante que si a mí me llega una notificación, la abramos casi en el momento, porque si ya están corriendo los términos, vamos a decir, hay veces que la notificación, aquí te dice que te notificaron, por ejemplo, el 8 de enero del 2020. Quiere decir que esa notificación se abrió ese día. Pero si yo, por ejemplo, me voy al acto administrativo, yo voy a ver que el acto lo emitieron seguramente como unos 10 días antes o 5 días antes. No sé si me explico. A ver, voy a ir con detenimiento. Puede ser que la autoridad me mandó, vamos a ponerlo en términos como muy coloquiales, a ver si me explico mejor y por qué es importante que las notificaciones las abramos casi de inmediato. Vamos a imaginar que yo me fui de vacaciones. Me fui el día 5 de septiembre de vacaciones.
y el cartero llegó y me dejó una carta el mismo día 5 y yo regresé el día 13. ¿Cuántos días pasaron? Ya pasaron 8 días desde que me notificaron. Y vamos a hacer el supuesto que la autoridad me dio 10 días para darle respuesta. Entonces, ¿con cuántos días cuento? ¿Ya cuento todavía con los 10 o cuento ya nada más con 2? Pues cuento nada más con 2. Entonces, en este caso es lo mismo. En cuanto nos llegue la notificación, literal, en cuanto nos llegue a nuestro correo y nos diga, oye, tienes una notificación en el buzón tributario, hay que entrar, hay que revisar, porque también hay correos apócrifos, en donde nos dice, tienes una notificación en el buzón tributario, y le damos clic, y ya nos robó nuestra identidad, nuestros datos. No, cuando les llegue una notificación de que tienen, o bueno, un correo que diga que tienen una notificación en buzón tributario, váyanse directo a su buzón y revisen para ver si es cierto que la tenemos, para atender en la brevedad posible, para que no nos coman los plazos. Eso es por un lado. Eso es en cuanto a las notificaciones. En cuanto a los comunicados, si se fijan, tienen otra naturaleza. Los comunicados es donde nos llegan las cartas de invitación. Y anteriormente era lo que decíamos que era como una llamada a misa. Yo sabré si voy o no voy, si la atiendo o no la atiendo. Pero a partir del 2021, estos cartas de invitación toman otra trascendencia, se vuelven más importantes. Por lo que la autoridad dice, oh, no te lo dejo opcional, ahora te recomiendo que lo revises, sí o sí. Y tú sabrás si te toca ir o no te toca ir, que es nuestro caso. Es nuestra carta de invitación de contabilidad electrónica. Nosotros somos los que tenemos que determinar si nos corresponde o no entregar ese tipo de información. Si no estoy seguro, pues podemos hacer los casos de consulta como ya lo hemos estado platicando en toda la sesión. No sé, digo, es un tema como bastante cortito. La respuesta es sí o no, dependiendo la naturaleza de mis operaciones, y la respuesta de si lo hago o no lo hago, pues hay que consultar mejor con la autoridad, porque aquí, como lo insisto, nos deja a tema interpretativo. Y lo que platicábamos hace rato, Francisco, es mensajes no leídos, aquí te lo deja como no leídos, y acá sí te lo deja ya como mensajes leídos, en donde la autoridad da por hecho que tú ya tuviste de conocimiento, que aunque no lo hayas atendido, pero la autoridad da por hecho que tú ya tuviste de conocimiento esa notificación o esa carta de invitación. O sea, no sé si me explico. Sí, eso es lo que platicábamos. Sí, ¿y cuánto tiempo perduran ahí estos señalamientos de respuestas ya leídas? Desconozco. Porque desconozco. mira, Ajá. el caso nuestro dice, vamos a suponer que aquí en el tercer renglón, en el segundo renglón, primero nos llegó acá arriba en la invitación. La Mensajes no invitación leídos. para la contabilidad electrónica que ya estamos platicando. Lo leo y una vez leído pasa para acá, abajo. Sí, pasa a mensajes leídos, ¿sí? En el segundo renglón. Bien, hago yo la aclaración, la mandé a través de mi portal y no me contestan. Y días después vuelvo a consultar esta aplicación del buzón, vuelvo a ver mensajes leídos y ya no aparece, ya no está. Sin embargo, aparece otro de otro tema, ya no de contabilidad electrónica, ¿sí? Otro de un impuesto, una retención, no sé qué, ¿sí? Y ya no aparece el registro de la invitación para llevar la contabilidad electrónica de los ejercicios 2019-2020 que nos pidieron. Ya no está. Entonces, debo interpretar que ya borrón y cuenta nueva porque hice una aclaración. No. ¿O qué hago? No. Ahí realmente es como un buzón de un correo electrónico de Gmail. O sea, tampoco los servidores del SAT no pueden almacenar demasiada información durante tanto tiempo. El SAT generalmente no los borra porque, pues para que se den por notificados, pero no creo que sea conveniente que demos por hecho que ya la autoridad se dio por enterada. Ajá. No, mejor nosotros hay que tratar de seguir a esperar la respuesta que nos dé a través del portal, que es el medio de contacto idóneo, o a través del buzón tributario, a través de una solicitud, porque al final de cuentas la autoridad siempre se va, digamos, como dicen por ahí vulgarmente, siempre se va a sacar y va a decir, no, yo te dije,
Si tú te diste, pues eso fue tu interpretación, no mía. Yo nunca te notifiqué que ya quedaba solventado el asunto. Entonces, yo creo que el hecho de que se borre no nos da una certeza. Diario consulto la aclaración en mi portal y sigue ahí sin respuesta. Quiero pensar que, pero dice Así ahí es. registro en proceso, no sé qué me dice por ahí. Bueno, quiero entender que lo están atendiendo, ¿verdad? Y punto, pero no me dan una respuesta, ¿sí? No, Es todavía que, no. perdón, Porque es que desaparece. en otros casos más atrás, en otra asociación que manejo, ha habido casos de que pongo una aclaración, ¿verdad? Y pasa el tiempo, la veo y me la atienden satisfactoriamente y punto, quedó lista, ¿verdad? Pero esta vez, ahí está, sin respuesta. Sí. ¿Qué nos ibas a comentar, Juan Luis? Perdón, es que la carta de invitación, de hecho, abajo dice que solamente tiene una duración de, me parece que de 15 días, por eso desapareció, porque la carta de invitación sí señala que solamente va a estar visible durante ciertos días. Entonces, por eso es que ya no le aparece. Es justo lo que iba a mencionar ahorita. Gracias, Juan Luis, por la aportación. También era lo que nos mencionaba Eugenia. Yo, la verdad, la carta de invitación, como ustedes nomás me notificaron, pero yo no la puedo ver, porque si se fijan, este contribuyente que me ha hecho el favor de prestarme, si se fijan, él ni siquiera tiene la carta de invitación. Claro. Quiere decir, o ya pasó el tiempo desde que se la notificaron hasta este momento, pero yo nunca la pude ver a través de este buzón. Entonces yo no pude leer los pormenores que la carta establecía. Sin embargo, pues al ver el concepto, pues ya me di a la tarea de investigar cómo está el tema, ¿no? Pero, insisto, yo creo que aquí es muy importante revisar todas las cartas de invitación, leer esos pormenores en donde dice que estará a la vista de 15 a 30 días. Por lo demás, yo creo que no debemos de hacernos, vamos a decir, no podemos dar por entendido que ya por el hecho de que no nos aparece la notificación ya cumplimos, no. Yo creo que hay que esperar, como digo, la respuesta que nos dan en el portal, en dado caso de que no mandar una segunda y si no hacer un tema de queja. Yo creo que ahí es donde, y de veras que a veces a la autoridad fiscal le duele más una queja que condonarte una multa, ¿eh? Porque realmente ellos de repente no les gustan estas quejas, pero es una forma en la que podamos obligarlos a que nos den una respuesta, porque sí están obligados. El Código Fiscal de la Federación sí establece los plazos, igual lo voy a revisar en qué artículo y se los digo, pero sí hay tiempos para todo y insisto, usted, no sé si usted es el que me dijo desde un principio que sí entrega contabilidad, ¿no, verdad? No. No. Entonces hay que esperar a que nos den la respuesta. No, fui yo de Radio María. Sí. Ok. Entonces, pues no sé si alguien más tenga alguna duda, tengan alguna pregunta de algún otro tema, aprovechenme porque esta sesión la hicimos exclusiva para ustedes. Yo mismo, Mariana, yo mismo, perdón por el abuso. Si bien somos una asociación que no superamos los 2 millones, ¿verdad? Y damos por entendido que no estamos obligados a la contabilidad electrónica. Hablamos de contabilidad electrónica en el sentido más amplio. Por ejemplo, nosotros los contadores, pues acudimos mucho al software Excel, que es un gran refugio de los contadores donde podemos hacer maravillas, ¿sí? Entonces, llevo yo la contabilidad en un Excel, ¿sí? Y tengo ahí registrados prácticamente todos los datos que exige una contabilidad electrónica del portal del SAT, más no las cuentas contables con sus subcuentas y todo esto. ¿Por qué? Porque nada más registro ingresos y egresos. Muy sencilla, muy simple, todos los ingresos con su CFDI, se cuenta un libro diario tabular, donde tengo todos los ingresos uno por uno conciliado contra el banco, contra la cuenta bancaria donde los depositan, identificados con su CFDI todos, ¿verdad? Y ahí está, para mí eso es una contabilidad electrónica, estoy utilizando un sistema, ¿sí? Igual los egresos, somos muy exigentes con nuestros proveedores y a todos los proveedores les exigimos el CFDI, nos los envían o los consultamos en el SAT, en nuestra página, ¿verdad? Y los tenemos todos. Entonces, todos los ingresos y egresos debidamente identificados. Entonces, eso es una contabilidad electrónica, debo entenderlo. No. O sea, no para el SAT. No para el SAT, es correcto, Claro. porque el SAT sí te pone ciertas características y digo aquí la tengo en esta misma infografía, en donde nos dice que
¿qué archivos integran la contabilidad electrónica? Y aquí lo Sí. podemos ver. Y aquí sí nos establece que es el catálogo de cuentas, Así la es, balanza de comprobación, Ujú. la información de pólizas y auxiliares. Y eso Ujú. sí lo podemos hacer, pero en un sistema ya como tal, ¿no? O sea, en un Sí. sistema ya, vamos a decirle, un Compact I, que es el más común, en un SAP, en un SAI, dependiendo Sí. la necesidad que tenga la institución, ¿no? Ujú. Pero, o sea, esa contabilidad electrónica sí debe de reunir ciertos requisitos, que son estos que estamos platicando. Así Entonces, es. desde mi punto de vista, para la autoridad no lo es. Y yo creo que aquí, aquí sí tiene que quedar bien en claro que todo acto de autoridad puede ser combatido, cualquiera. Claro. Pero máxime que la autoridad pues siempre tiene la razón, según lo que la ley establece, salvo que nosotros demostremos lo contrario. Claro. Pero yo les diría, si ustedes ya tienen conocimiento cómo debe de ser, yo les diría que aunque para nosotros sea una cuestión de configuración de catálogos de cuentas y demás, yo creo que debemos de atender lo que la propia ley establece. Ujú. ¿Para qué? Para evitarnos tener que ir a hacer una cuestión administrativa donde tengamos que rebatir vamos a decir, la interpretación que la autoridad le da. ¿Sí me explico? O sea, decir, Sí. no, para mí lo que tú me estás diciendo, pues sí tiene cierta razón, pero no es lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, para no llegar a ese supuesto, más vale atender tal cual como la autoridad nos lo pide. Claro. Así es. Creo que había alguien más que me había levantado la mano. Adelante, Lorena. Yo tengo una duda. Mira, en cuestión de lo del 50%, nosotros tenemos en Ocotlán un crematorio. Ujú. Y el crematorio está en el objeto social y se abrió una estancia infantil, una estancia ya para adultos mayores, y esa estancia no está en el objeto social. Entonces, los ingresos que entran por el crematorio, que sí están en el objeto social, ahí no entran en el 50%. Y, por ejemplo, o sea, es mi pregunta, ¿y los ingresos que entran en la estancia de día para adultos mayores, que son las cuotas de recuperación, esas sí entran en el 50%? Ok. Porque no lo han agregado en el objeto social. Ok. Hay que recordar que el 50% precisamente en el artículo 80 nos dice que son todas las actividades que nosotros realizamos para cumplir con nuestro objeto social. Una pregunta, esa sería la primera. Esos ingresos que tú le llamas ingresos, no emites un recibo deducible, quiero pensar. Bueno, en los ingresos son, o sea, se cobra lo de la cremación de las personas y se les hace una factura, se les entrega factura. Ok, no, ningún porcentaje se va a donativo. El problema es que haz de cuenta que con lo del crematorio, o sea, se sostiene la estancia, pero yo me acabo de dar cuenta que no está en el objeto social la estancia porque es nueva, tiene 4 años que la abrieron y pues no la pusieron en el objeto social. Okay. Y la cuestión es que casi no tenemos donativos porque con lo del crematorio se sostiene la otra. Y entonces ahí, pues, no sé qué tanto riesgo haya de que perdamos la donataria por esos ingresos. Mucho. Porque, por ejemplo, no sé si también cuentan los del crematorio, o sea, que también se contabilizan para lo del 50%, porque pues tendríamos que conseguir donativos por muchísima cantidad, o nada más entran los de la estancia, la cuota de recuperación. Es que es eso, o sea, el recurso que tú obtienes del crematorio, ¿lo ingresas a la cuenta fiscal de la asociación? Sí, y está en el objeto social. Definitivamente es un ingreso, o sea, no es como un donativo, porque sí, es un ingreso como tal. Entonces, tus donativos sí deberían de ir por muchísimo más arriba de lo que cuenta de lo que entra por concepto de donativos. Ahora, mi pregunta, ¿por qué el tema del crematorio no lo tienes en el objeto social? No, el crematorio sí está en el objeto social. Perdón. Okay. Sí, el crematorio sí está, porque de hecho se inició. Pero la estancia no. La estancia como es nueva no la pusieron en el acta, entonces la estancia es muy poco lo que se recibe por las cuotas de recuperación. Entonces yo lo que les decía era que nada más necesitarían donaciones por lo que cobran de las cuotas de recuperación,
pero por lo del crematorio, como sí está en el objeto social, pues Ajá. ahí Pero entraría. ahí sí emites tus deducibles de ese. Sí. No, entonces Ahí lo no único que entendí. pasa en Ajá. el crematorio es que pagamos los impuestos porque rebasa del 10%. Entonces ahí se pagan los impuestos como si, o sea, como si fuera una ¿cómo se llama? De régimen 2. Así es. Ajá. Pero mi duda era esa, si tendríamos que conseguir donaciones por el doble de lo del crematorio, aunque estuviera en el objeto social, o nada más por las cuotas de recuperación que se piden en la estancia, que ahí no está en el objeto social. Ya entendí, pero acuérdate que las cuotas de recuperación también se toman por concepto de donativo. Mira, dice la ley en su artículo 80. Ya entendí lo que me preguntas, yo lo estaba entendiendo diferente. Dice, las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto podrán obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan el 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. Dice, no se considerarán ingresos, no se considerarán ingresos por otras actividades distintas a los referidos fines, las que se reciban por donativos, apoyos o estímulos proporcionados por la federación, entidades federativas o municipios, enajenación de bienes de su activo o intangible, cuotas de sus integrantes y cuotas de recuperación. No se consideran distintos. Entonces, en este caso, ya, o sea, no entramos en lo del 50%, o sea, no tenemos que conseguir donativos. No, porque la cuota de recuperación se considera un ingreso, es un donativo. Okay. Y lo de crematorio, 80. Lo de crematorio tampoco, ya nada más ahí sería pagar el impuesto si hay utilidad, por la utilidad. Nada más ahí hay que revisar bien que ese ingreso, si rebasa el 10, pero no rebasa el 50. Ok, o sea, ahí entonces, porque sí rebasa el 50 porque no hay donaciones. Eso es lo que te digo. O sea, ese es el tema en el crematorio, ¿no? Si lo estaba entendiendo bien entonces. En el crematorio, si tú no recibes ningún concepto de donativo, tú sí tienes que conseguir donativos, porque aunque tú estés pagando el impuesto, la ley en este mismo artículo 80, en su párrafo 5, 1, 2, 3, 4, 5, te dice, si rebasa el 10%, págame el impuesto, siempre y cuando ese impuesto no rebase el 50% de tus donativos. Y vamos a poner un ejemplo. El crematorio recibió 10,000 pesos, el total, y en donativos, 10,000 de donativos, pero recibió 5,000 de otros ingresos. Ahí estamos dentro del tope. Ahí tú puedes estar pagando el impuesto correspondiente de en esos 5,000 pesos, cuando determinaste que rebasó el 10, que fueron 1,000 pesos, sobre los 4,000 restantes. Pero una vez que, por ejemplo, seguimos en el mismo ejemplo, tú ya pagaste esos impuestos, pero en este ejercicio, en lugar de recibir 5,000, recibiste 6,000. Ahí ya estás rebasando el 50 y automáticamente te manda al proceso de liquidación. Ojo. Wow. Sí, porque... Ojo, porque es liquidación. O sea, no es ya cualquier cosa. Y aunque esté en tu objeto social, no importa. No importa porque te dice que no deberán de ser tus ingresos más elevados que el 50%, o sea, que más del 50% de tus donativos. Tú no estás teniendo donativos, tú estás teniendo solo ingresos, por lo que tu actividad se considera 100% lucrativa o preponderantemente económica. Y una de las características de las asociaciones civiles es que tu objeto social sí tenga una preponderancia económica, pero que no sea tanto, o sea, no transitoriamente, vamos a decirlo. Entonces, ahí yo sí veo un tema. Entonces, nosotros como autoridad no somos el ente fiscalizador. Nosotros no fiscalizamos, nosotros revisamos otros aspectos. Pero mi recomendación es, cuando tú entregas tu contabilidad, perdón, tu declaración anual, tarde o temprano la autoridad te lo va a revisar. Y más ahorita que en 2021 fue cuando entró esta reforma de más del 50. Y entonces ahí es donde en 2022 vamos a estar con el ojo, o sea, nos van a tener puesto el ojo. Entonces trata de corregir la situación.
O sea, Sí, aunque esté en tu objeto social, dice, se considerarán otros ingresos aquellos que no sean, o sea, que no sean para cumplimiento de tu objeto social, pero en ningún momento estás recibiendo un donativo. O sea, ahora también en la de transparencia, todo ese recurso que tú recibes, ¿en qué lo destinas? ¿En el puro comedor, dices? No, tenemos una estancia de día para adultos mayores, o sea, se destina y o sea, tenemos enfermeros, o sea, doctores que van y checan a los viejitos, enfermeros, están todo el día ahí con nosotros, ahí desayunan, ahí comen. Ahora, tu donatario autorizada sí decía exclusivamente que era para lo del crematorio, ¿o por qué actividad era? Sí, de hecho es el artículo número 1, o sea, es el número 1 que se pone en el acta. O sea, el crematorio ya tiene como 10 años o más, o sea, tiene muchos años el crematorio y la estancia es nueva. Entonces, antes con lo del crematorio se daban becas, se ayudaba, o sea, era puro para ayudar a personas necesitadas. Y ya ahorita se centró más en la estancia de día para adultos mayores. Desde mi punto de vista, aunque esté en el objeto social, sí se considera ingreso. Igual voy a investigar, pero sí se considera ingreso porque al final de cuentas tú lo estás timbrando como con una factura, no con un recibo deducible del impuesto. Entonces, ¿cómo podrías justificar que es por un concepto de donativo, aunque esté dentro de tu objeto social? Porque la naturaleza propia de la asociación es el donativo. Entonces, no tiene esa naturaleza en la práctica, por así decirlo. Yo Sí, digo claro. que trates de corregir la situación por si no te he hecho ninguna observación la autoridad, porque al final de cuentas, aunque tú estés determinando una utilidad, que no debería de existir una utilidad, sino sí la tienes que determinar, porque por lo que entiendo el crematorio genera demasiados ingresos que sí te dan una utilidad anual. Sí, o sea, el año pasado pagamos impuestos como de 16,000 pesos que fue ya contando, descontando pues todos los gastos, y fue lo que se tuvo que pagar por los ingresos que se tuvieron. Trata de corregirlo, que por lo menos haya una entrada de donativos, porque sí está... Sí, lo que pasa es que ellos, haz de cuenta, Ahora, abrieron... ¿qué tanto puede, en la factura, con qué concepto lo facturas? Ay, es que eso sí ya no sé cómo lo facturan, porque haz de cuenta que yo estoy aquí en Guadalajara y bueno, yo soy responsable ante las voluntarias vicentinas de supervisar el centro, pero el centro también tiene su registro ante el SAS y ellos tienen su contabilidad independiente a la nuestra, pero acabamos de ir porque tenían este problema de que el SAT no les ha dicho, la Hacienda no les ha dicho nada, SAT no les ha dicho todavía nada, pero, o sea, tienen miedo de que vaya a pasar algo porque ya estamos casi por terminar el año y la donataria, bueno, en diciembre sería la renovación de la donataria. Entonces, ¿Qué tanto? Ahí habría que ver cómo lo están facturando, porque a lo mejor si lo meten como cuota de recuperación, entonces ahí yo podría amparar, porque según entiendo, entonces el servicio de cremación debería de tener un costo menor al que pudiera darse en el mercado. Entonces sí a lo lo tiene. mejor pudiera entrar como una cuota de recuperación. Ahí hay que evaluar cómo se está contabilizando el CFDI. Sí, porque sí lo tiene, está mucho, es menor el costo de un crematorio normal. Pudiera ser una salida que se le dé la característica de cuota de recuperación, porque se tomaría también como un donativo, o sea que no es distinto por lo que acabamos de leer en este momento. Entonces hay que ver qué naturaleza tiene. Sí, voy a preguntar eso. Muchas gracias, Mariana. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues si no, yo creo que ya me retiro. De cualquier forma, miren, ahí estamos a la orden aquí en Plan de San Luis 2010. De verdad, todos saben que cuando me marcan tardo en contestarles, pero siempre les contesto. Recordarles que también ya salió nuestro programa anual de capacitación. Ya se publicó. Vamos a tener ahí varios cursos importantes. Por quien gusta registrarse en un rato más, yo creo entre hoy y mañana vamos a estarles enviando a sus correos registrados los 2 diplomados que vamos a tener y los 10 talleres que vamos a tener, para que si hay alguno que sea de su interés, pues vayan haciendo su preregistro. Una vez que ya están algunos registrados, pues ya les vamos a ir dando para que puedan accesar el día que se vayan a aperturar.
A ver, por aquí veo algo. Veo una pregunta. Dice, hola Mariana. Ah, Lorena Miranda. Dice que tiene un problema, un tema con la ley de lavado de dinero. Esa ley también es muy importante y muchos no la están atendiendo. También es un tema bastante fuerte. Miren, aquí Lorena, si gustas, te dejo mi teléfono de aquí de la oficina. Te lo voy a pasar. Déjame, aquí se los pongo mi correo electrónico de aquí de la subsecretaría. ¿Cuál ley mencionaste, Mariana? ¿Perdón? De ¿Qué la ley ley de mencionaste? prevención de lavado de dinero. Ah, del PLD. Muy bien, sí. Rosario.garcía, @ muchos de los que participaron también en programas de gobierno y recibieron recursos cuando estos superan los 280,000 pesos también están obligados. Nada más, ahí hay una facilidad, por así decirlo, porque te permite tener como un aviso simplificado. Yo no he hecho ningún curso del tema, les voy a ser muy sinceros, porque no tengo acceso a la plataforma total, pero si en algún momento gustan, podemos tallerear a la par. Ustedes van entrando a las plataformas y vamos viendo, porque yo he leído la ley, o sea, sí la traigo bien leída, la ley de prevención del lavado de dinero y su acuerdo 013, que salió en 2014, pero la verdad es que no hay como que mucha información para yo poder hacer algo en la práctica. Pero si alguien tiene una duda, se traen su USB con su e-firma, se traen sus datos y aquí lo hacemos a la par. Este es mi correo electrónico, @jalisco.gov.mx, y el teléfono de aquí de la oficina es el 3030-1206 y la extensión es la 52202. Entonces ahí también me encuentran de lunes a viernes a partir de las... Generalmente empiezo a atender llamadas y todo a partir de las 10 de la mañana, porque en lo que nos llegamos y nos instalamos, pues ya se nos dan las 10, pero a partir de esa hora. Licenciada Mariana. Mande. Sí, nada más como comentario de Radio María Alfredo. Yo nada más como consejo, yo hago la revisión del buzón todos los días, porque también hay que ver que la opinión de cumplimiento sea positiva. Si es positiva, quiere decir que estamos cumpliendo con todo de alguna manera. Porque también mes a mes, de manera masiva, están llegando mensajes de que cumple con tus obligaciones, no me has reportado las retenciones, cuando, por ejemplo, en nuestro caso, mes a mes, las estamos haciendo las declaraciones y también pagando. Inclusive me llegó un mensaje, ahí ya fue una notificación, que no había pagado, que declaré cierta cantidad y que no la pagué, que tenía un adeudo con ellos. Entonces ya lo revisé y dije, pues es que no estás considerando el subsidio. Estás considerando lo que pago, pero también tengo personas que reciben subsidio y tú pues debes deducirlo. Entonces ya les hice la aclaración y ya después me dieron respuesta como a los 10, 15 días que estaba cancelado. Dije, ok, pues de alguna manera se los cancelé. Por eso mi consejo es que revisen diario el buzón, o sea, les llegue o no al correo o al móvil. Yo lo reviso diario y así quedo tranquilo en la mañana. A manera de obligación estarlo revisando diario para estar tranquilo. Así es, era lo que les decía, que revísenlo. Yo creo que en cuanto les llegue la notificación, si es que les llega, y si no, como usted dice, revisarlo casi todo el tiempo, porque el Código Fiscal de la Federación en su artículo 17K nos dice que nos da 5 días para revisar el buzón tributario, las notificaciones, y que en su caso en que en esos 5 días no se haya revisado o abierto por nosotros, se darán por notificadas. Entonces prácticamente nos da una semanita para revisarlo. Entonces, qué mejor que lo hagamos cada día, cada tercer día. Ahora sí que lo dejamos a consideración de ustedes. Nosotros hacemos recomendaciones, una muy buena recomendación, Alfredo, porque la verdad es como dicen por ahí, ¿no? El que madruga Dios le ayuda. Entonces hay que todos los días revisar el buzón tributario, revisar el diario oficial de la Federación, porque todos los días hay cosas nuevas, y pues estar al pendiente de todas las actualizaciones fiscales. No sé si por aquí esté Blanca, creo que sí estaba Blanca también, alguna persona que en su momento había comentado. Ahí también recordarles que el artículo 27 de la ley del ISR
porque me preguntaban que qué porcentaje era el que podíamos deducir. El artículo 27 de la ley del ISR es el que nos establece los montos de deducibilidad. Hay que recordar que es el 7% de la utilidad fiscal para el caso de personas morales y hasta el 7% para el caso de las personas físicas. La diferencia, bueno, una persona física generalmente se contabiliza que reciben conceptos de ingresos, es sobre los ingresos que perciben, a diferencia de las personas morales, que es el 7% de la utilidad fiscal que obtengan en sus empresas. Entonces, para Blanca que me preguntaba eso, artículo 27 de la ley del ISR, ese es el porcentaje que podemos decirle a nuestros benefactores que se pueden deducir. Si es una empresa, el 7% de su utilidad fiscal anual. Entonces creo que ya no hay nadie más, no sé si hay alguien más. De cualquier forma, pues insisto, estoy yo para servirles. Ojalá y se registren en nuestro programa de capacitación para USCs, ya sea en los diplomados o en los talleres. Vamos a tener también el 21 de septiembre una plática bastante interesante con Salme, en conjunto con Salme, en las generalidades del Alzheimer, para quienes tratan estos temas y para quienes no. También es un tema que nos sirve a la sociedad civil en general, porque pues más de uno tenemos algún familiar, algún adulto mayor o alguien que tenga este padecimiento. Entonces nos va a ayudar muchísimo a entender un poquito más las personas que viven con Alzheimer y cómo tratarlas, ¿verdad? Entonces, ojalá y se conecten. Andrea, muchas gracias por hacer posible la reunión y pues que sepan que ahí estamos para servirles en la medida de las posibilidades. Yo una pregunta más, ¿dónde nos registramos? Porque a mí no me ha llegado todavía la invitación de las capacitaciones, entonces, ¿dónde puedo abrir para registrarme? Ok, la publicación salió apenas el día sábado. Le vamos a empezar a dar difusión en el transcurso del día de hoy. Les vamos a mandar a los correos que ya tenemos registrados de cada una de las asociaciones. Recordarles que tenemos un sistema de actualización permanente por parte del área de la jefatura de capacitación, perdón, de la jefatura de profesionalización. Y en materia de capacitación tenemos una convocatoria de actualización permanente para que actualicen sus datos de correo electrónico y demás. Ahí les vamos a hacer llegar toda la información para que se puedan preregistrar y ya en cuanto estén listos los horarios y las fechas en las que se van a llevar a cabo, pues ahora sí ya decirles, oigan, pues ahora sí ya nos vamos a conectar a partir de tal fecha. Vienen algunos temas muy interesantes y este año tomamos muy en cuenta temas para asilos y albergues. Espero que les gusten y que de verdad participen. Muchísimas gracias, Mariana, por todo. De nada, yo estoy para servirles. Cuídense mucho y me despido de ustedes. Muchas gracias, Gracias, Mariana. Hasta luego, buen día a todos. Hasta luego, buen día. Gracias. Hasta luego, buen día para todos.